Hola, hola. En este vídeo te voy a contar de manera rápida pero rigurosa qué es la programación orientada a objetos y cuáles son sus 4 pilares. Se trata de algo muy importante que todo desarrollador debe tener hiperclaro, ¿vale? Y que además suelen preguntar en cualquier entrevista de trabajo. Venga, vamos allá. Bien, tradicionalmente los programas de ordenador se creaban siguiendo lo que se llama el paradigma procedimental, que es esto que te enseño aquí. Es decir, los programas tradicionales se parecen mucho a lo que sabes hacer cuando empiezas a programar. Defines variables, como tenemos ahí, defines funciones o procedimientos, de ahí el nombre, y el programa se ejecuta de manera secuencial, de arriba a abajo. Va encontrándose instrucciones y va ejecutando lo que se encuentra, ¿vale? Bien, imagínate por ejemplo este pequeño programa que tenemos aquí. Tiene una serie de datos, de variables, que en este caso son el nombre, los apellidos y la empresa, por ejemplo, de un posible cliente. Supongamos que es para manejar, por ejemplo, una tienda online y queremos manejar los clientes, los productos, etcétera, y en este caso el cliente, ¿vale? Y además tiene un método, en este caso pueden ser más de uno, que hace uso de esas variables para, en este caso, una cosa muy sencilla que es saludar, ¿vale? Dice, hola, soy nombre y apellidos y trabajo en tal empresa. Esto es código en C#, pero podría valer cualquier lenguaje de programación sin ningún problema. Bien, como ves, esto es muy sencillo, pero se empieza a complicar si necesitas hacer algo mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, imagina que con tu programa quieres gestionar los usuarios o los productos de una tienda online y hacer cosas con ellos. Si manejas un solo producto a la vez, bueno, pues esto te puede valer. Pero, ¿qué pasa si tienes que manejar muchos y hacer cosas complejas con esos productos? Bueno, pues lo que pasa es que acabas con un código de esta manera, es decir, con muchísimas variables, porque necesitas, en este caso eran 3, pero podrían ser muchas más, ¿no? Pero imaginemos que sean 3 variables por cada producto, las funciones, pues por ejemplo, para darlo de alta, darlo de baja, almacenarlo, su cantidad, su precio, etcétera, y todo ello relacionándose entre sí, ¿no? Entonces, todo esto serían funciones independientes que tendrían que trabajar con estas variables y podría convertirse en una locura. Al final terminas con un código muy complicado, enrevesado y con muchas relaciones entre él. Lo que se llama código espagueti, que seguro que has oído hablar más de una vez. Entonces, para evitar todo esto y simplificarnos la vida, tenemos la programación orientada a objetos. Vamos a ver qué significa. En programación orientada a objetos todo esto se simplifica muchísimo. Lo que te permite la programación orientada a objetos es definir clases, quédate con este término, como estas que tenemos aquí, y las clases son plantillas que representan objetos, de modo que todo lo que tiene que ver con ellos está junto y aislado de todo lo demás, es decir, sus variables, sus datos y también cualquier acción que le afecte. Es decir, nos permiten modelar entidades del mundo real o de nuestras reglas de negocio de manera que podamos representarlas individualmente y de manera aislada. Como ves aquí, tenemos en una clase una serie de datos y una serie de funciones y en otra clase distinta otras variables y otras funciones. En el caso de la tienda, por ejemplo, podríamos tener una clase A para representar a los usuarios y otra clase B para representar a los productos, por ejemplo. Así, para un usuario tendríamos sus datos, yo que sé, pues nombre, apellidos, email, lo que hemos visto, y sus acciones, dar de alta, editar, comprar un producto, etcétera. Y con los productos lo mismo, ¿no? Bien, pues debes tener en cuenta una cosa importante, y es que a los datos de un objeto se les denomina atributos y a las acciones se les denomina métodos, atributos y métodos. Quédate con estos términos porque es importante conocerlos, ¿vale? Luego recapitulamos, no te preocupes. Bien, recuerda, una clase es una plantilla, no se usa directamente, sino que se utiliza para que, una vez que la tenemos definida, podamos crear objetos concretos de esa clase. Por ejemplo, si tenemos una clase persona, como te muestro aquí, hemos definido cómo va a funcionar, qué datos tiene, etcétera, y ahora tenemos que utilizarla, pues por ejemplo, para gestionar a las personas de nuestra tienda online. Bueno, pues podemos crear nuevos usuarios cada vez que lo necesitemos partiendo de esa plantilla que es la clase. Por ejemplo, creamos un usuario Pedro, una usuaria Cristina, un usuario Manuel y una usuaria María. Cada uno de ellos va a tener sus propios datos y sus propias acciones y están aislados de los demás, por lo que es muy fácil manejarlo. Hay un usuario nuevo, creo un usuario,
asigno sus datos, que serían Pedro, el apellido, pues López, por ejemplo, la empresa en la que trabaja, etcétera, etcétera, y cuando quiera hacer algo con Pedro, por ejemplo, comprar un producto, llamo al método correspondiente de Pedro. Lo mismo con Cristina, etcétera. Esto nos facilita mucho la vida, pero vamos a verlo con más calma ahora, en un momentito. Bien, quédate con el término. Cada una de esas cosas nuevas que creamos a partir de la plantilla se llama objeto o instancia, un poco más técnicamente, instancia, ¿vale? Si vemos el mismo código de antes, pero en programación orientada a objetos, ¿vale? Esto sería el código equivalente al anterior, pero utilizando una clase. Nuevamente, como puedes ver ahí, tenemos los mismos datos y la misma acción de saludar, pero ahora están contenidos dentro de una clase, ¿vale? Que se llama persona, en forma de atributos y métodos. Pero los datos son exactamente igual. Ahora están dentro de esa clase persona. Para utilizarlo, cuando lo necesitemos en nuestro programa, solo tenemos que crear un nuevo objeto a partir de esta plantilla que hemos definido, que se llama persona, y es lo que se llama instanciar el objeto. En este caso, bueno, insisto, es código C#, pero en cualquier otro lenguaje como Java o incluso JavaScript se haría de manera muy similar, ¿vale? Bueno, pues al instanciar un objeto, creamos una nueva persona que ya es una clase concreta, es un objeto concreto, y a esa acción se le llama instanciar, ¿vale? Bien, pues ahora ya tenemos la persona y podemos utilizarla. Y en este caso, por ejemplo, llamamos a su método saludar, que es el único que tenemos definido, pero podría ser cualquier otra cosa. Como ves, en fin, esto es un código muy simple, pero nos vale para ver cómo se funcionaría en el caso de programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, de esta manera, igual que he creado una persona, que le he llamado persona 1, podríamos manejar 2, 3, 10 o 1000 personas de la misma manera. Cada uno tendría sus datos separados de los demás y los podríamos manejar como queramos. Vamos a recapitular un poquito esto básico y ahora vamos a ver un par de cosas más muy importantes, ¿vale? Bien, una clase es una plantilla que define los datos, que son atributos, y las acciones, que son los métodos, de los objetos que vamos a crear con esa clase. Para poder usar las clases debemos crear objetos concretos o instancias, ¿vale? A partir de ellas, para lo cual usamos una instrucción de instanciación, es decir, como puedes ver ahí, se crean, es decir, se instancian y lo que generamos son instancias, objetos, ¿vale? Bien, con esto ya sabes lo básico que tienes que saber de la programación orientada a objetos y tienes la terminología clara, pero aún nos falta algo, que es conocer los 4 pilares en los que se basa la programación orientada a objetos. Y que verás que son muy sencillos, pero es importante conocerlos. Vamos a arrancar. El primero es la encapsulación, que en realidad ya la conoces, porque la encapsulación es la característica de un lenguaje de programación orientada a objetos que permite que todo lo referente a un objeto quede aislado dentro de este. Es decir, es justo lo que hemos estado hablando todo el rato. Cada objeto que instanciamos está encapsulado, tiene sus propios datos y sus propios métodos, está aislado de los demás. Y esto nos ofrece varias ventajas, pero sobre todo estas dos que te muestro aquí. Simplifica la programación, ¿vale? Obviamente, como hemos visto, y permite reutilizar el código, porque como hemos visto puedes instanciar 1, 2 o 10.000 y funciona todo el rato igual. Bien, el siguiente pilar es la abstracción, ¿vale? Esto quiere decir que la clase debe representar las características de la entidad hacia el mundo exterior, pero ocultando la complejidad que llevan aparejada. Por ejemplo, si usamos un vetusto reproductor de música como este que he puesto aquí, que es un iPod, desde fuera, vemos simplemente ahí unos controles muy básicos, ¿no? Que nos permiten empezar una canción, pausarla, pasar a la siguiente, etc. Pero a nosotros no nos preocupa en absoluto cómo se hace esto por debajo, ¿vale? Ni qué procesos se ejecutan, ni cómo se relacionan esos procesos entre sí. Bien, pues en programación orientada a objetos es algo muy parecido. Nosotros tenemos una determinada clase y dentro tenemos un montón de métodos, de datos, etcétera, pero exponemos al exterior solo lo que nos interesa, ciertos atributos y ciertos métodos, que son los que están en color en este slide que te pongo aquí. Si luego hay muchos más dentro, ¿vale? Y se llaman unos a otros para funcionar, etcétera, eso nos da igual como usuarios de la clase. En eso consiste la abstracción. Exponemos fuera solo lo que nos interesa y aislamos toda la complejidad dentro de la clase, ¿vale? Esto tiene unas ventajas muy obvias y es que aísla de cambios futuros, es decir, si solo exponemos los métodos 2 y 3, aunque luego cambiemos todo lo demás que hay dentro,
el que utiliza la clase le da igual, porque él solo sabe que hay una clase y tiene que llamar al método 1 y al método 2, por ejemplo, ¿vale? Y eso obviamente mejora el mantenimiento a largo plazo. Bien, el tercer pilar es la herencia, que es un término que viene de la genética, lógicamente, ¿no? Las personas heredamos de nuestros padres ciertos rasgos, como el color de los ojos o un lunar en no sé dónde, pero aunque heredamos todo eso, somos diferentes de ellos y le añadimos nuestras propias particularidades, ¿vale? Bueno, pues en programación orientada a objetos exactamente lo mismo. Las clases pueden heredar de otras clases, obteniendo lo mismo que tuvieran estas de las cuales heredan, ¿vale? Y además cosas nuevas que les añadimos. Por ejemplo, en este slide de aquí puedes ver que la nueva clase B tiene un nuevo atributo, var3, que no tenía la clase A de la que hereda, y dos nuevos métodos. Podría tener 1, 3 o ninguno, pero en este caso tiene 2, ¿no? Pero los anteriores, es decir, en este caso var1 y var2 y func1 y func2, no ha tenido que hacer nada para tenerlos, los hereda directamente de la clase A. Entonces, esto es evidente que nos da una potencia enorme, pues podemos evitar el repetir código todo el rato y acelerar mucho el desarrollo, porque todo lo que tengamos ya implementado en la clase A lo podemos heredar de otras clases y reutilizarlo, ¿vale? Y esto es una de las características más potentes de la programación orientada a objetos. Para terminar, nos queda un pilar, que es el polimorfismo, ¿vale? Polimorfismo es quizá el más complejo de entender, pero ya verás que es muy sencillo. Está relacionado con lo anterior, pero va un paso más allá y dice que si tenemos dos clases que han heredado de la misma clase base, aunque tengan un método heredado, este se puede comportar de manera diferente en cada una de ellas, pero las podemos usar de manera intercambiable. De ahí lo del polimorfismo, múltiples formas. Una misma clase, varias formas, ¿vale? Lo mejor es verlo con un ejemplo. Por ejemplo, esto que te estoy poniendo aquí. Imagina que en tu tienda online, cuando alguien compra, debemos notificarle la compra, como es lógico, ¿no? Y para eso creamos una clase sencilla, como la que ves ahí, llamada notificación, que define, en este caso, un atributo para el nombre del destinatario y un método que se llama notificar, que lo que hace es notificar, ¿vale? Pero esta clase es solo una plantilla realmente, no hace nada, aunque podría hacerlo, ¿vale? Y ahora definimos una nueva clase que se llama notificación email, que hereda del anterior y que va a especializarse en notificar por email a los clientes, ¿vale? Entonces, además de heredar lo que tiene la otra clase, le añade un atributo email, porque obviamente para notificar por email lo necesita, ¿vale? Y además redefine el método notificar para enviar los emails. Bien, y ahora tenemos una clase B que se llama notificación SMS, que hace exactamente lo mismo, solo que por SMS. Entonces añade su propio atributo, que en este caso es el número de teléfono móvil, y modifica el método notificar para poder enviar SMS, ¿vale? Bien, pues en esta situación lo que nos dice el polimorfismo es que podremos usar indistintamente una u otra en nuestro código y se comportará en cada caso como es debido. Es decir, si en nuestro programa instanciamos un objeto notificación email, pero más tarde decidimos cambiarlo por uno notificación SMS, dado que los dos son de tipo notificación también, podemos cambiar uno por el otro, no tocar el código para nada, funcionará bien y enviará un email o un SMS según cuál nos toque utilizar en cada caso, es decir, polimorfismo. Todos son notificaciones, pero luego usamos la instancia concreta que nos interese y va a funcionar de manera distinta, pero el código es el mismo, ¿vale? Esto tienes que pensarlo un poco, pero es muy sencillo de comprender y una vez que lo ves, ves la potencia que te da y las ventajas, que en este caso, bueno, pues simplifica mucho la programación y sobre todo, aunque parece una tontería, evita usar muchos if y muchos switch para tomar decisiones, ¿vale? Bien, pues con esto ya conoces todo lo básico de la programación orientada a objetos, pero vamos a darle un repaso muy rápido y ya terminamos. En primer lugar, la programación orientada a objetos permite modelar entidades para trabajar con ellas, ¿vale? Una clase es una plantilla, a partir de la cual definimos un objeto o instancia y estos objetos e instancias son una implementación concreta de esa clase. Instanciar es crear un objeto a partir de una clase. Toda esta terminología tienes que sabértela, ¿vale? Y los pilares de la programación orientada a objetos son la encapsulación, la abstracción, la herencia y el polimorfismo. Bueno,
Espero que te parezca útil. Si es así, por favor, dale al me gusta y suscríbete al canal, ¿vale? Pero además del vídeo, también te he dejado aquí debajo un enlace a un artículo que he escrito en el que explico todo esto por escrito con algo más de detalle, ¿vale? Así que vete allí, léelo y así complementas lo que te acabo de explicar en este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.